Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Química Biológica 1. Mi nombre es Hernán Agostini y junto a Juan Vicelia nos vamos a encargar del desarrollo de la cursada. Quería desearles un buen comienzo y nos estamos viendo. En esta oportunidad vamos a hablar del comportamiento de las proteínas en solución. ¿De qué depende la solubilidad de las proteínas? Bueno, por un lado depende del pH, de la fuerza iónica, de las propiedades dieléctricas del solvente y de la temperatura. Es importante tener en cuenta que todas estas variables pueden utilizarse para separar mezclas de proteínas. Empecemos hablando del pH. Y para esto tenemos que definir lo que se conoce como punto isoeléctrico. Ustedes saben que el punto isoeléctrico es un valor de pH en el cual el número de cargas positivas, ¿sí?, es igual al número de cargas negativas. De esta manera, la carga neta de la proteína es igual a cero. En estas condiciones, lo que va a ocurrir es que no va a migrar frente a la acción de un campo eléctrico y a su vez la solubilidad es mínima. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Bien, ustedes pueden observar que en la imagen superior izquierda se evidencia que estas proteínas se encuentran a un pH elevado. Fíjense cómo en este valor de pH todos los grupos ionizados tienen carga negativa, ¿sí? ¿Qué sucede? Ustedes habrán visto la ley de Coulomb que dice que las cargas, ¿sí?, de igual signo se repelen. Por ende, esto evita que se agreguen y precipiten. Ahora, miren en la figura B, en donde dice punto isoeléctrico, tenemos agregados de proteína. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en el punto isoeléctrico las cargas positivas de cada polianfolito es igual a las cargas negativas, ¿sí? Esto no impide que haya cierta interacción electrostática y también de Barden-Waals, pero no hay repulsión. Y esto va a hacer que las proteínas se agreguen y precipiten. En el caso C, vemos que el pH en este caso es bastante bajo. La proteína se encuentra protonada en la estructura catiónica y lo mismo, cargas similares se repelen y esto evita la formación de agregados. Esto mismo lo podemos observar en la curva de solubilidad en función del pH. En el punto isoeléctrico lo que ocurre es que justamente la solubilidad es mínima. ¿Por qué? Porque ocurre que no hay repulsión electrostática, se establecen interacciones que hacen que las proteínas se agreguen y precipiten, ¿sí? Ahora bien, cuando yo voy disminuyendo el valor de pH, lo que podemos observar es que vamos o comienza a predominar la estructura catiónica. Cargas positivas de una proteína se repelen, por ende la solubilidad aumenta. Y en el caso opuesto, fíjense lo que ocurre a valores de pH mayores al punto isoeléctrico. Lo que va a predominar es la estructura aniónica, ¿sí?, que justamente ocurre lo mismo. Hay repulsión electrostática y aún mejora la solubilidad de las proteínas, porque acuérdense que acá inclusive no estamos teniendo en cuenta el efecto de los iones que pueda haber más pequeños, ni tampoco la capa de solvatación que ocurre en estas proteínas que en general se encuentran en soluciones acuosas. Bien, vamos a ver entonces el ejemplo de cálculo del punto isoeléctrico de un pentapéptido. Bueno, acá les presento al péptido. Fíjense que siempre por convención comenzamos en el extremo amino terminal del lado izquierdo y culminamos con el extremo carboxilo terminal del lado derecho. Fíjense todos los restos, ¿sí?, de los aminoácidos. Y la pregunta acá fundamental es, ¿cuáles de los restos de estos aminoácidos tienen la capacidad de ionizarse con la modificación del pH? Fíjense, acá ya tenemos un extremo amino terminal que es capaz de modificar su estado de ionización, igual que el carboxilo terminal, y de los demás que podemos tener acá, acuérdense de
este grupo funcional, fenol, ¿sí? Que los fenoles son mucho más ácidos que los alcoholes alifáticos. ¿Se acuerdan? Porque en la base conjugada, que es el anión fenóxido, puede deslocalizar la carga y esto hace que sea muy estable. Ahora, ¿qué sucede con este grupo alcohol? Bueno, este grupo alcohol no va a desprotonarse. Acuérdense que los alcoholes necesitan bases extremadamente fuertes, como el sodio metálico, por ejemplo, o algún hidruro que permita quitar el protón. ¿Por qué? Porque si no, si el protón fuera del grupo alcohol, ¿sí? O sea, el anión alcohóxido, la carga está localizada y eso hace que sea muy inestable como base conjugada. Entonces, moraleja, los grupos que tienen la capacidad de ionizarse son el del extremo amino terminal, el del extremo carboxilo terminal y el fenol. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que ubicar cuando calculamos un punto isoeléctrico. ¿Cuáles son los grupos capaces de ionizarse? Bien, ¿cómo se llama este péptido? ¿Sí? Ya que está, podemos ir practicando. ¿Se acuerdan que se nombran como sustituyente terminación -il desde el amino terminal al carboxilo terminal? El último aminoácido adopta su nombre común. Entonces, en este caso tenemos el aminoácido serina, el aminoácido glicina, el aminoácido tirosina, el aminoácido alanina y el aminoácido leucina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se nombraría? Seril, glicil, tirosil, alanil, leucina. ¿Sí? Que aparece acá en la zona inferior. Acuérdense que la glicina es el único aminoácido que no presenta carbonos quirales, a diferencia de todos los demás. ¿Sí? Otra cuestión acá característica que está marcando en este caso el pentapéptido es la configuración trans del enlace peptídico. Esta configuración trans del enlace peptídico es muy importante porque es lo que le va a permitir después adoptar las distintas estructuras secundarias, que en este caso, bueno, es un pentapéptido chiquito, en el caso de una proteína mucho más grande, esto es fundamental para que eso ocurra. Así que, bueno, acuérdense del enlace peptídico, que siempre es trans, salvo tal vez con la prolina, en donde se acepta cierto posicionamiento cis, aunque no es lo mayoritario, pero bueno, ténganlo en cuenta. Bien, entonces seguimos con el cálculo del punto isoeléctrico. Y acá tenemos una tabla donde tenemos los aminoácidos que están involucrados en ese pentapéptido, ¿sí? De los cuales, acuérdense, solo me importan los grupos capaces de ionizarse. De la leucina tenemos el carboxilo, ¿sí? Del carbono alfa, que será el pK1 de la leucina. De la tirosina tenemos el pKr, que es el del fenol. Y en la serina tenemos el pK2, que es el que corresponde al extremo amino terminal. Fíjense que de los demás aminoácidos, todos los grupos capaces de ionizarse están formando parte del enlace peptídico, así que eso no los tomamos en consideración. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El pK2 de la serina, el pKr de la tirosina y el pK1 de la leucina. Ahora, si ustedes se acuerdan, el punto isoeléctrico era el promedio entre dos pK. La pregunta es cuál pK vamos a utilizar para calcularlo. Bien, para calcular el punto isoeléctrico, entonces, ¿sí? Vamos a hacer los distintos equilibrios del pentapéptido. Vamos a empezar a un pH muy ácido, alrededor de 1. ¿Sí? Fíjense que en este caso los grupos capaces de ionizarse son el carboxilo del carbono alfa de la leucina, la tirosina, ¿sí? El residuo fenólico de la tirosina y el extremo amino terminal del carbono alfa de la serina. Bien, fíjense que la carga neta de este pentapéptido es +1, por ende estamos ante la presencia de la estructura catiónica. Lo que vamos a ir haciendo es agregar paulatinamente hidróxido de sodio de manera tal de generar la desprotonación de uno de los grupos, ¿sí? De los que tenemos acá en este pentapéptido.
como podemos observar, el que se va a desprotonar es el pK1 de la leucina, ¿sí? Este de acá, fíjense, queda desprotonado. Y ahora cuando hacemos la suma de cargas, vemos que el carboxilato tiene carga negativa, el amonio tiene carga positiva, y por ende el resultante es carga neta 0. Estamos en presencia del ion dipolar, en donde no migra frente a la acción de un campo eléctrico y la solubilidad es mínima. Seguimos agregando base, ¿sí? Y el que va a continuar en orden de desprotonación, siempre acuérdense que se desprotonan del menor a mayor, ¿no? El que le sigue es la serina. Entonces, ¿sí? Fíjense cómo ahora el grupo amino, ¿sí? Está desprotonado. Y ahora si hacemos la sumatoria de cargas, tenemos solamente esta negativa del carboxilato. Entonces podemos decir que tenemos una estructura aniónica, ¿sí? Pero este pentapéptido tiene la posibilidad de dos estructuras aniónicas. ¿Por qué? Porque todavía queda el fenol por desprotonarse. Cuando se desprotona, tenemos el fenóxido y ahora entre el carboxilato y el fenóxido tenemos carga neta, ¿sí? Menos 2. Entonces fíjense, para calcular el ion dipolar, ¿sí? Tengo la estructura, es el promedio de los pK que están inmediatamente antes y posterior a la estructura del Sweeter ion, ¿sí? Entonces, en el equilibrio previo tengo al pK1 de la leucina y posterior tengo al pK2 de la serina. Entonces tengo que hacer el promedio entre estos dos pK. Fíjense, 2,36 más 9,15 sobre 2, 5,75. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que el punto isoeléctrico, que es ese valor de pH en donde la carga neta es 0, a medida que voy bajando el pH, ¿sí? Va a predominar la estructura catiónica. Del punto isoeléctrico, si voy aumentando el pH, o sea, agregando base, voy a generar cada vez mayor cantidad de estructura aniónica. Por ende, ese péptido migrará al polo positivo, que se conoce con el nombre de ánodo. En el punto isoeléctrico no hay migración. Bien, vamos a hablar ahora de otra cuestión muy importante, que es la fuerza iónica. ¿Qué es la fuerza iónica? Bueno, la fuerza iónica es una medida de la concentración salina de una solución. Hay dos procesos que se pueden utilizar teniendo en cuenta la fuerza iónica del medio. Uno que se conoce como salting in, que la traducción sería una solubilización por salado, y otro proceso que se conoce como salting out, que es precipitación o insolubilización por salado. ¿Cómo era la fórmula de la fuerza iónica? ¿Se acuerdan que se simbolizaba con la letra mu, que ahora se está tratando de reemplazar por la I, ¿sí? Y la C minúscula es porque son concentraciones molares. ¿Por qué no se quiere seguir utilizando mu? Porque recuerda al momento dipolar de las moléculas. Por ende, se está tratando de reemplazar. Pero van a ver que muchos libros van a encontrar como mu todavía. Es justamente la mitad de la sumatoria del producto de la concentración de cada ion por su carga al cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo, como para que vean cómo se calcula. Lo primero que creo que hay que recordar es la disociación de las sales, ¿no? Una sal se disocia en agua para dar el catión sodio y el cloruro. ¿Se acuerdan que en este caso, como dice el problema, tenemos 0,05 molar? Por ende, si tengo 0,05 molar de la sal, voy a obtener finalmente 0,05 molar del catión y 0,05 molar del anión. Bien, fíjense qué ocurre con el sulfato de amonio. Acá, por cada mol de sulfato de amonio, voy a tener 2 moles de amonio, ¿sí? Entonces las concentraciones del amonio es el doble del sulfato de amonio. ¿Vamos? Entonces fíjense, lo que hacemos es la concentración del catión sodio
0,05 molar, ¿sí? Que lo ponemos acá, por su carga al cuadrado, ¿sí? O sea, 1 al cuadrado, más la concentración del anión cloruro, que era la misma que del sodio, por la carga, ¿sí? Al cuadrado. Por eso se ponen las cargas al cuadrado, porque me permite anular las cargas negativas de los aniones, ¿sí? Más la concentración del ion amonio, que es 0,2 molar, ¿sí? Por la carga al cuadrado, ¿sí? 1 positivo al cuadrado, más 0,1 molar, que es la concentración del anión sulfato, por la carga al cuadrado. Todo eso me va a dar entonces una fuerza iónica, en este caso, de 0,35 molar. Entonces, no solo es importante tener en cuenta el pH, sino también la fuerza iónica. En general uno lo que va a utilizar es la fuerza iónica digamos, que más se asemeje al sistema bioquímico que uno está estudiando. El aumento de la fuerza iónica hasta un determinado punto, ¿sí? Como se observa en esta curva, aumenta la solubilidad. Incluso aunque estemos en el punto isoeléctrico, que eso lo vamos a ver en un gráfico más hacia adelante. ¿Sí? Este efecto de disolver las proteínas incrementando la concentración salina es lo que se conoce como salting in. ¿Sí? Mejora la solvatación de los iones, ¿sí? Estos iones, estos macroiones que son las proteínas. ¿Vamos? Ahora bien, el aumento de la concentración salina lo que va a generar es el efecto opuesto. ¿Por qué? Porque en soluciones salinas muy concentradas, gran parte del agua que normalmente solvataría, ¿sí? Como tenemos acá, solvataría em, digamos, los macroaniones y ayudaría a estabilizarlo, acá lo que va a suceder es que las capas de hidratación, ¿sí? Van a ser de alguna manera cooptadas por los iones. Hay una competencia en donde los iones capturan esa capa de solvatación, impidiendo la hidratación suficiente de la proteína. Así, con concentraciones salinas muy altas, la solubilidad de la proteína disminuye de nuevo. Y este efecto es el que se conoce como salting out o precipitación por salado. Entonces, el salting in es lo que me permite a baja concentración salina, ¿sí? De iones, me permite solubilizar proteínas. El salting out, en donde aquí acuérdense que es la precipitación, donde aumento tanto la concentración de sal que los iones capturan las capas de solvatación, las proteínas carecen de esa interacción necesaria con el agua y esto va a hacer que se agreguen y precipiten, ¿sí? Obviamente que cada proteína va a precipitar de acuerdo a las características cada una de ellas, y también esto es importante aclarar que en general podemos decir que las proteínas retienen su conformación nativa y pueden disolverse de nuevo, y podemos decir generalmente sin experimentar ningún tipo de naturalización. Y acá aparece justamente lo que les había dicho previamente, en donde el sulfato de amonio es el más utilizado por su gran solubilidad y a su vez porque permite trabajar a temperaturas bajas. ¿Sí? Y esto es bueno porque temperaturas altas van en detrimento de muchas proteínas, ¿sí? Que es algo que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de las propiedades dieléctricas del solvente. La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La ley de Coulomb se aplica a las cargas en el vacío, pero si entre las cargas hay una sustancia o medio aislante, la fuerza eléctrica será menor. Entonces fíjense que la fórmula, que es básicamente igual a la anterior, nos queda una nueva letra, que es la letra epsilon, que significa permitividad. La permitividad cuantifica la tendencia de un material a polarizarse,
Esto es redistribuir sus cargas y reorientar dipolos, ante la aplicación de un campo eléctrico. Lo importante de esto es que tengan en cuenta que la permitividad relativa es lo que anteriormente se conocía como constante dieléctrica y que todavía pueden llegar a encontrar en alguna bibliografía, ¿sí? Fíjense cómo el producto entre la permitividad relativa y la permitividad en el vacío nos da la permitividad. Ahora bien, esta es otra forma de ver la permitividad relativa, que es el cociente. ¿Entre qué? Entre la fuerza eléctrica de dos cargas en el vacío, ¿sí?, que surge de esta fórmula, y la fuerza eléctrica de las mismas en algún medio aislante, ¿sí?, que surge de esta forma. Ese cociente es lo que se conoce como también otra forma de calcular la permitividad relativa. Acuérdense que es una magnitud adimensional. Entonces, en disolventes polares, como ocurre con el agua, la constante dieléctrica o esta permitividad relativa es efecto de la orientación de los dipolos de la molécula de agua por el campo eléctrico de los iones. ¿Esto qué significa? Que el ion genera un campo eléctrico e induce la formación de un dipolo con el agua. El dipolo del agua se orienta para unirse al ion de acuerdo a su carga, formando una capa de hidratación que impide la aproximación entre iones. Fíjense que la permitividad relativa varía mucho con la polaridad de la molécula. En esta figura lo que podemos observar es cómo el agua interfiere con esa fuerza eléctrica que mantenía el cristal iónico interactuando entre sí. Acá se evidencia bien cómo el ion, en este caso es el catión sodio, tiene su campo eléctrico e induce la reorientación de los dipolos del agua. Fíjense que el agua tiene la zona de densidad negativa, que es la del oxígeno, interactuando con el campo eléctrico del sodio. En el caso del cloruro, en cambio, fíjense que también ocurre una reorientación del dipolo del agua, pero esta vez con los hidrógenos en dirección del cloruro. ¿Por qué? Porque los hidrógenos eran los que tenían la densidad de carga positiva. Entonces, es importante tener en cuenta que las proteínas no interactúan solas. En el medio se interponen los iones y el agua. Y todas estas interacciones que estuvimos viendo, ya sea con la fuerza iónica o con el solvente, son importantes a la hora de solubilizar o separar proteínas. Bien, vamos a hablar ahora finalmente de la temperatura. Esto es muy general, ¿sí? Podemos decir que el rango comprendido de solubilidad es de 0 a 40 grados Celsius. O sea, a medida que voy aumentando la temperatura hasta los 40 grados Celsius, la mayor parte de las proteínas aumenta su solubilidad. Esto es muy general, ¿sí? ¿Qué sucede a temperaturas mayores? Bueno, ustedes saben que cuando uno entrega calor a moléculas, ¿sí?, las moléculas experimentan o lo traducen en energía cinética. Esa agitación térmica que se genera, ¿sí?, por el aumento en la temperatura, lo primero que va a provocar es la ruptura de esas uniones que estabilizaban, o interacciones también que estabilizaban la estructura nativa. ¿Se acuerdan que la estructura nativa de una proteína es esa estructura termodinámicamente favorable que permite que esa proteína tenga una función determinada? ¿Sí? O sea, ¿qué estamos hablando? Que una estructura nativa sería la estructura secundaria, terciaria y o cuaternaria si es que esa proteína lo tuviese. Este rompimiento de estas interacciones lo que provoca es la desnaturalización y posterior precipitación de la proteína, ¿sí? Por eso, si yo quiero obtener una proteína en estructura nativa, trabajaré a bajas temperaturas para evitar justamente estos fenómenos de desnaturalización, ¿sí? Acá les muestro, ¿sí?, esto de lo relativo que puede ser, donde tenemos una enzima humana típica, esto es muy general, ¿no? Una enzima humana típica, una bacteria termófila. Fíjense cómo, dependiendo del sistema con el que yo estoy trabajando,
En el caso de la bacteria termófila, que es más resistente al calor, su enzima también permite trabajar a mayores temperaturas. ¿Mm? Esto es como la actividad enzimática se va modificando con la temperatura. ¿Por qué? Porque justamente comienza a desnaturalizarse la proteína, a alterarse los plegamientos que garantiza su funcionamiento. Bien, si relacionamos entonces solubilidad, pH y fuerza iónica, vamos a encontrar el siguiente gráfico. En el mismo tenemos solubilidad en miligramos de proteína sobre mililitro y el pH. Pero fíjense que también relaciona la fuerza iónica. ¿Mm? Este es el típico gráfico que vimos para la lactoalbúmina al principio, perdón, la lactoglobulina al principio, en donde, ¿sí? Fíjense que el punto isoeléctrico siempre coincide, ¿sí? Un poquito más de 5,2, por ahí, cerca de 5,2. Pero ¿qué sucede? No es lo mismo trabajar a altos valores de fuerza iónica, en donde por más que modifique el pH, básicamente la solubilidad es mínima. ¿Por qué? Porque no hay capa de solvatación, ¿sí? El agua las proteínas, perdón, no se pueden hidratar porque los iones se quedaron con todas esas moléculas de agua. ¿Vamos? Y fíjense cómo eso va cambiando a medida que voy utilizando menor valor de fuerza iónica. Por eso es importante tener en cuenta el pH, la fuerza iónica, como generalmente trabajamos en soluciones acuosas, digamos, la constante dieléctrica es la misma, pero tengan en cuenta que es muy importante manejar todas estas variables y no olvidarse de ninguna de ellas, ¿sí? En general, uno utiliza con la fuerza iónica del sistema específico al cual van a analizar, salvo que uno quiera precipitar la proteína. Entonces lo que puede utilizar es una fuerza iónica muy elevada y a su vez puede combinarlo con un pH cercano al punto isoeléctrico. ¿Sí? Digamos, son distintas técnicas que me permiten aislar o separar proteínas o bien trabajar con ellas en el caso de algún estudio específico. Bueno, eso es todo por hoy, espero que se haya entendido, cualquier cosa nos consultan y nos estamos viendo.